en la clase de el martes habíamos quedado estableciendo, una vez conociendo los cortantes y las fuerzas sísmicas en cada piso de la estructura, habíamos definido que se iban a generar dentro de la estructura tres movimientos: movimiento traslacional, movimiento rotacional y un efecto P delta, que son los que vamos a estudiar para determinar cómo, con base en esos movimientos, vamos a determinar la distribución de las fuerzas en el sistema de resistencia sísmica. Ese es el objetivo. Con base en esos movimientos, hacer esta distribución. Entonces, resumamos: movimiento traslacional, movimiento rotacional y movimiento de segundo orden o efecto P delta. Esos son los tres movimientos que vamos a calcular. Entonces, con esos tres movimientos, el objetivo va a ser realizar una distribución de las fuerzas sísmicas en el sistema estructural. Esa distribución va a ser función de dos aspectos. La primera, función del tipo del sistema estructural, y la segunda, según el sistema de diafragma de piso. Entonces, según el sistema estructural, y según el sistema de diafragma de piso. Vamos a tener entonces, según el sistema estructural, cuatro posibilidades que ustedes ya conocen. Puede ser que se tenga un sistema de pórticos, que es el alcance de este curso, sistema de pórticos. Puede ser que tengamos un sistema de muros o un sistema combinado o un sistema dual. Para cada sistema estructural existen unas condiciones para realizar la respectiva distribución de la fuerza sísmica. Nuestro alcance está entonces con el sistema de pórticos para este curso. A nivel de posgrados, ustedes verán pues cuáles son las consideraciones para los otros tres sistemas. Según el sistema de diafragma, tenemos dos posibilidades: tener un sistema rígido, un diafragma rígido, o tener un sistema de diafragma flexible. De los sistemas estructurales, pues ya todos conocen de manera general las características de cada sistema. Entonces, pues ya sabemos de qué estamos hablando. Vamos a concluir un poco más sobre lo que es el sistema de diafragma de piso para diferenciarlo. Muy bien, entonces tenemos dos clasificaciones. Vamos con la primera, que es un diafragma rígido. La condición esencial de este diafragma es que a nivel del entrepiso o de cubierta existe
un sistema lo suficientemente rígido para uniformizar los desplazamientos. Ese sistema puede ser una losa, ya sea la que estamos seguros que genera esa condición de diafragma rígido, es una losa maciza. De las losas aligeradas y las losas prefabricadas como la losa en bloquelón o placa fácil, en steel deck, de esas losas pues se tienen algunas consideraciones que no es del todo claro que según la forma en que se está uniendo al sistema estructural, pues sea capaz de uniformizar esos desplazamientos. Es una situación que se debe evaluar, aunque muchos de los fabricantes de esos sistemas establecen que sí, que su comportamiento es de diafragma rígido, eh, pues no está del todo claro cuando ya van y lo instalan porque es como un modelo simplemente apoyado, el modelo de bloquelón. Voy a colocarles unas imágenes de esos distintos sistemas. Losa maciza. Aquí tenemos un sistema de losa, aunque habría que ver por debajo como que no tenga nervios, algo así, viguetas, pero pues ahí está la clasificación como sistema de losa maciza en la imagen. Entonces, ese sistema, como se funde monolíticamente el acero en las vigas con el acero de la misma losa, pues se garantiza esa unión que se vuelve muy rígida para el evento sísmico. De esta losa maciza, muy pocos tendrán cuestionamientos sobre si se comporta como diafragma rígido o no. De la losa aligerada, algunos establecen que, que también tiene un comportamiento de diafragma rígido. Habrán otros que no lo determinan como tal. Entonces, la losa aligerada es un sistema de losa, obviamente que se aligera, o sea, más liviano que la losa maciza. Acá voy a colocar una vista. Ay, digamos que esta es la losa aligerada. Entonces, pues, digamos que si su fundición es monolítica, garantizando esa buena rigidez, pues se podría considerar como que es un sistema que puede garantizar esa condición de diafragma rígido. Los que sí tienen muchas dudas son el sistema de placa fácil y de steel deck o lámina colaborante, básicamente por la forma en que se apoya.
Sí, el placa fácil es el más utilizado hoy en día, pero más que todo es por la economía que este sistema representa. Sí, esa es parte de las críticas. Si uno va y lee la especificación del fabricante de este sistema, es claro en cómo debe instalarse, en los elementos que deben instalarse como conexión. Entonces, si se cumpliera con todas esas condiciones, pues según el fabricante, el sistema funciona como un sistema rígido. Pero en obra, si uno va y mira, lo que hacen es simplemente colocarlo sobre el muro, sobre la viga y luego fundir. No hay ningún elemento que quede anclado. Entonces, esa es la crítica y ahí necesitamos, sobre todo cuando venga el sismo, mmm, que ese sistema funcione rígido y uniformice todos los desplazamientos durante el sismo, pero en la forma en que hoy en día se está colocando, se está instalando ese modelo de placa fácil, pues deja muchas preguntas en sí, se va a comportar durante el sismo como un modelo rígido. Todo aquí viene a que la forma en que se construye muchas veces es pensando en que la estructura funcione para cargas verticales, o sea, una estructura debe funcionar con normalidad totalmente operacional para cargas verticales. Ustedes ya vieron esas condiciones. La gran pregunta es cómo se va a comportar ella durante cargas sísmicas. Y para cargas sísmicas, considerar o no el diafragma rígido en el análisis, pues es algo que puede que te disminuya los desplazamientos o si quitas el diafragma te lo aumente y hay que ser muy cuidadoso en el momento de elegir esa condición de diafragma. Este es el modelo de lámina colaborante o de steel deck. Básicamente, pues esto es la lámina de acero que va en la parte inferior y esta es la tortica de concreto. Esa tortica de concreto puede ser de 8 o 10 centímetros. Se usa también bastante. Más investigada o más referenciada pues está esta lámina colaborante, aunque igual si no se instala debidamente pues queda en duda si puede comportarse como diafragma rígido durante un evento sísmico. Esos son los sistemas de diafragma. Entonces, que queremos establecer. Cualquier sistema que usted establezca en su estructura, para considerarlo como diafragma rígido, tiene que tener el siguiente funcionamiento. Usted tiene que visualizarlo si en realidad sí se va a comportar de esa manera ya en obra, construido y durante el evento sísmico. Este es el sistema de diafragma. Entonces, digamos que llega el sismo, afecta la estructura en esta dirección, sismo en X, y si el sistema se comporta como un sistema de diafragma, entonces todos los puntos de mi estructura tendrán que deformarse la misma cantidad. Todos los puntos, no, todos los nudos, perdón, de mi estructura tendrán que presentar la misma deformación horizontal ante ese evento sísmico. Si usted establece que el sistema que está considerando no puede o es difícil que uniformice esos desplazamientos, entonces pues no estarías con un sistema rígido, sino que tu sistema ya sería más bien flexible como el que vamos a ver.
Aquí estoy estableciendo entonces que este desplazamiento horizontal es el mismo en todos los nudos de la estructura. Esa es la condición de diafragma rígido. Si ustedes me preguntan por experiencia, cuando el dueño de la estructura quiere el modelo de placa fácil, se coloca el modelo de placa fácil, pero simplemente en mis cálculos no considero diafragma rígido, porque no tengo seguridad de que se va a comportar como tal. Y eso aumenta los desplazamientos en la estructura, el no tener esa condición de diafragma rígido. Muy bien, entonces el diafragma flexible, es lo contrario. 2. Es un sistema, ya sea en entrepiso o en cubierta, que no uniformiza los desplazamientos laterales. No sé si arriba coloqué laterales, si no ya lo coloco. Es decir, no tiene la rigidez suficiente para homogeneizar desplazamientos. Igualar. Desplazamientos. Para uniformizar, aquí me faltó desplazamientos laterales. Muy bien, entonces este sistema flexible lo vamos a ver normalmente, pues como les decía, a mí me causa mucha inquietud el sistema de placa fácil, entonces a criterio yo coloco todos los sistemas de placa fácil como un diafragma flexible, pero es a criterio. Muchos lo harán como diafragma rígido con su propio criterio, pero sin duda los sistemas que no van a aportar rigidez vienen siendo los de cubiertas livianas. Cualquier cubierta, por la forma en que se construye, es incapaz de uniformizar desplazamientos. De nuevo, porque las uniones no se construyen monolíticas. En el caso de las estructuras metálicas, los elementos que apoyan la cubierta, que vienen siendo estos elementos que son las correas, estos delgados, aquí también, son tan pequeños comparados al sistema estructural principal. Miren, aquí hay una columna, miren el tamaño de esa columna. Esta sería la viga, y acá también no se ve muy bien la columna donde va. Esta sería una viga principal. Son elementos mucho más rígidos. O sea que esas correas que son tan pequeñitas no pueden garantizarte pues que van a uniformizar los desplazamientos. Es más, si se construyen soldadas, la soldadura es una unión que se comporta de manera frágil. Durante el evento sísmico, esa soldadura resiste mucha fuerza, pero una vez llega a su máxima resistencia se parte, no tiene ductilidad. Y el no tener ductilidad, pues digamos que es inservible para nuestras condiciones sísmicas. Muchos tienden a pensar, y muchos constructores, sobre todo de estructuras metálicas, que la soldadura es lo mejor. No, la soldadura no es la mejor unión para garantizar una estructura dúctil. Casi todas las estructuras soldadas quedan con un coeficiente de disipación de energía bajo, porque la soldadura se va a partir en el evento sísmico. ¿Cuál es la unión dúctil de estructuras metálicas? No sé si yo se las había mostrado anteriormente, pero vienen siendo uniones
con platinas y con pernos. Este tipo de uniones sí se pueden diseñar para hacer uniones dúctiles. Es más, tienen todas las consideraciones para garantizar esa ductilidad. Y los elementos principales que la componen no es la soldadura, sino placas y tornillos. Esos elementos son los que se pueden diseñar para garantizar ese grado de ductilidad. En cambio, por acá, en este sistema de cubierta, por aquí solamente tendremos uniones soldadas. Y esa soldadura no puede garantizarte durante el evento sísmico que esos elementos van a ser capaces de amarrar ese sistema de cubierta. Entonces, en este diafragma flexible lo vamos a encontrar normalmente en los sistemas de cubierta. Y si a criterio el diseñador establece que el sistema de entrepiso con placa fácil o con steel deck se comporta de la misma manera, pues también puede clasificarlo como tal. ¿De qué me sirve establecer o clasificar el sistema de cubierta? Entonces, según la clasificación, según el sistema de diafragma, se hace la distribución del efecto sísmico. Según el sistema de diafragma, se distribuye el efecto sísmico de la siguiente manera. Si tenemos una estructura que la vamos a clasificar como rígida, entonces, cuando vamos a calcular cuánto de esa energía sísmica, Sx que estoy determinando, le llega a cada pórtico, nombremos los pórticos, pórtico del eje B, pórtico del eje A. Estos serían los dos pórticos capaces de resistir a esa fuerza sísmica, los que voy a colocar en rojo, para esa dirección del sismo. Entonces, cuando yo voy a hacer la distribución de esa fuerza sísmica en esos pórticos, voy a calcular un cortante que está en el pórtico del eje A y un cortante que viajará al pórtico del eje B. Esa distribución se hará según la rigidez de cada pórtico. Entonces, B sub A y B sub B se distribuyen según la rigidez de cada pórtico. ¿Y de qué manera se hace esa distribución? Estableciendo que el pórtico más rígido es el que más cortante toma. Luego, si los dos pórticos tienen la misma rigidez, pues ambos tomarán el mismo cortante. Entonces, el cortante, ya más adelante les haré la demostración, que es muy sencilla. B sub I será igual a la rigidez del pórtico I entre la sumatoria de la rigidez de los pórticos en esa dirección por el cortante de piso. Sería esa forma de distribución para diafragma rígido. Y para diafragma flexible, digamos que lo ideal, si queremos ser exactos, sería según el análisis estructural. Habría que hacer un análisis de toda la estructura
y con base en sus propiedades, pues el análisis te irá diciendo pues cuánto va para cada elemento. Bueno, pero para este proceso que estamos haciendo, en el cual no queremos utilizar programas para hacer esos análisis, sino que lo vamos a hacer de la forma más práctica posible, a mano, de forma analítica. Digamos que usar los conceptos de análisis estructural no es una opción. Entonces, si no hay diafragma rígido, una forma de calcular estos cortantes en los pórticos va a ser según los anchos aferentes. B sub A y B sub B se distribuyen aproximadamente según anchos aferentes. Es decir, si esta longitud es igual a L, entonces yo establecería que la mitad de L va para el pórtico del eje A y la otra mitad va para el pórtico del eje B. Coloquemos aquí otro pórtico para que no me quede así como tan general. Muy bien, entonces llamemos a este pórtico B y el de acá pórtico C. Así que necesitamos la distancia pórtico a pórtico. Llamemos a este L1 y L2. Establecería entonces que para el cortante del eje A sería la mitad de la longitud del pórtico del eje 1, es decir, B sub A sería L1 medios por el cortante de piso. B sub B sería igual a la otra mitad de L1 medios más la mitad de L2 medios por anchos aferentes. L1 medios más L2 medios por el cortante de piso. Y lo mismo para el cortante del pórtico del eje C. También por anchos aferentes podría establecer aproximadamente que es igual a L2 medios por el cortante de piso. Una condición simplemente utilizando anchos aferentes, si es que el diafragma se llega a clasificar como flexible. Esas son las dos condiciones que podemos tener para determinar la distribución en base a el diafragma de piso. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, entonces ahora, conociendo eso, vamos a establecer de qué trata cada movimiento de la estructura. Comencemos con el movimiento traslacional. Decíamos, con este movimiento vamos a calcular el efecto directo. Es un movimiento que no tiene torsión. Esa es la principal característica, simplemente la estructura se mueve de un lado al otro. Solo traslación.
Entonces, con este movimiento se calcula el efecto directo en el sistema estructural principal de resistencia sísmica. De ahora en adelante vamos a identificar ese sistema como SEPRS. Listo. Muy bien. Entonces, para este movimiento traslacional vamos a definir cómo se estaría moviendo un piso de la estructura o una planta de la estructura. Digamos que esta es una planta de una estructura cualquiera. Vamos a localizar el sistema de resistencia sísmica sísmica. Muy bien, entonces esa es la planta de una estructura. Conociendo esa distribución y definiendo un sistema de ejes generales, dirección X o eje X y dirección Y, se define entonces que tengo unos pórticos en el eje X, sería sobre el pórtico sobre el eje 1, pórtico sobre el eje 2, y en el eje Y tendría los pórticos sobre el eje A y sobre el eje B. Muy bien. El movimiento traslacional, es decir, que no tiene torsión, se va a dar cuando condición el centro de masa y el centro de rigidez coinciden. Si el centro de masa y el centro de rigidez coinciden, pasaría lo siguiente. Digamos que el centro de masa es ese centro de esa figura rectangular. El centro de rigidez, si ese sistema de pórticos que dibujé en rojo, todas las columnas, todas las vigas tienen la misma sección, el mismo material, el centro de rigidez va a estar justo en la mitad. Eso lo podemos calcular, lo podemos demostrar con las expresiones que ustedes vieron en la clase pasada. Habíamos establecido que en el centro de masa se concentraba la fuerza sísmica y en el centro de rigidez aparecía la respuesta de la estructura. Vamos a establecer que el centro de masa y el centro de corte son aproximadamente iguales. Es una condición que no nos afecta mucho lo que vamos a hacer después. Entonces, bajo esa suposición, decimos la acción del sismo se concentra en el centro de masa, lo que habíamos dicho.
Vamos a definir la acción del sismo en función del cortante. Entonces, aquí está el sismo, que es la acción, y ese sismo se concentra en el centro de masa, en términos de cortante de piso. Y la estructura responde en el centro de rigidez. Entonces, la estructura responde en el centro de rigidez con una fuerza de la misma magnitud en sentido contrario. Es decir que en este caso, acción y reacción son colineales. Y cuando esa condición se presenta, entonces decimos que el movimiento es netamente de traslación, es decir, mi estructura sometida a ese sismo se moverá de la siguiente manera. Esta es la suposición sin deformarse. Aparece el sismo, la empuja lateralmente y la estructura solo se mueve traslacional. En ese movimiento traslacional, la única deformación que aparece es esta deformación delta, que es la que estamos definiendo como el efecto directo. Muy bien. Esa entonces es la condición para el movimiento traslacional. Teniendo esa consideración, vamos a ver cómo vamos a hacer la distribución de los efectos, distribución de la fuerza sísmica para este movimiento traslacional. Miremos entonces que es más fácil hacer esta demostración con el sistema de resortes que vimos en la clase pasada. Muy bien, entonces tengo una placa infinitamente rígida. Viene siendo como mi sistema de entrepiso. Esa placa rígida está unida a un sistema de resortes que ya habíamos visto que eran los pórticos de mi estructura. Son los únicos que tienen rigidez para resistir el sismo. Habíamos dicho cada pórtico o cada resorte tiene su propia rigidez. Entonces, si yo concentro mi fuerza en un punto, o sea, le aplico a mi sistema una fuerza, y esa fuerza en función de un sistema de ejes tiene una posición que sería XCM, la posición del centro de masa, estableciendo que es la acción del sismo la que estoy representando. Y si yo encuentro la resultante del sistema de fuerza de mis resortes, y pues ellos tienen una condición en la que esa fuerza es colineal, o sea, la reacción de mi estructura se concentra en el mismo punto de la acción del sismo. Esta sería la condición que estaría representando, que centro de masa y centro de rigidez coinciden. Las dos fuerzas son colineales. Si esa es la condición, entonces yo puedo plantear la siguiente demostración. Habíamos visto que para un resorte yo podía relacionar la rigidez
con la resultante de ese resorte, R sub I. Esa es la resultante o la fuerza que hay en ese resorte. Esa fuerza va a estar asociada a una deformación, delta, lo que mi resorte se pueda deformar. Entonces, por concepto de rigidez, se había establecido que la rigidez era proporcional a la fuerza entre esa deformación. O lo que es lo mismo, la reacción de cada resorte o la respuesta de cada resorte es proporcional a su rigidez por ese desplazamiento delta. Cuando se cumple la condición que el centro de masa es igual al centro de rigidez, es decir, que las fuerzas y la fuerza que se le aplica al sistema, es decir, la acción del sismo, y la reacción del sistema, es decir, mi respuesta estructural, se puede establecer que todos los puntos tienen el mismo, o todos los resortes mejor, tienen el mismo desplazamiento delta. Todos se van a deformar, digamos, la misma cantidad. Muy bien. Así que, bajo esta condición, puedo definir entonces que la fuerza que le aplico cuando hago una sumatoria de fuerzas, mejor, en Y, cuando hago una sumatoria de fuerzas en Y, puedo demostrar que la fuerza que le aplico al sistema va a ser igual a la reacción de mi sistema estructural. Pero esa reacción total de mi sistema va a ser igual a la sumatoria de todas las reacciones en cada resorte, que viene siendo la reacción de cada pórtico. Esa reacción, ya dijimos, es proporcional a la rigidez entre el desplazamiento. Por lo tanto, esta fuerza es igual a la sumatoria de la rigidez de cada resorte por su correspondiente desplazamiento. De ahí puedo establecer que delta es igual a la fuerza entre la sumatoria de la rigidez de cada resorte. Con esa condición, entonces vuelvo a esta expresión inicial, reemplazando delta, y demuestro que la reacción de cada resorte es igual a la rigidez de ese resorte entre la sumatoria de la rigidez de todos los resortes por la fuerza que se le está aplicando el sistema, es decir, por el sismo. Este es el efecto directo y es válido solamente cuando tenemos un sistema de diafragma rígido, porque todo se estableció para una barra o una placa infinitamente rígida. Esa era la condición también que había planteado cuando mostré las condiciones del diafragma rígido. Siempre que tengamos diafragma rígido, entonces la distribución de la fuerza en cada pórtico en el sistema estructural va a ser función de su rigidez. Volviendo al esquema, inicial, si esta es mi estructura, entonces yo quiero establecer cómo reacciona cada uno de mis pórticos. El sismo es el morado que va hacia la derecha, o sea que mis pórticos tienen que reaccionar con este cortante que va hacia la izquierda. Aquí tiene que aparecer un cortante sobre el pórtico del eje 2 y un cortante sobre el pórtico del eje 1.
¿Cómo calcularía esos cortantes según esta condición que se acabó de mostrar? De forma general, tendría la siguiente expresión. De forma general, el efecto directo vamos a identificarlo como efecto directo del pórtico del eje Y, igual a la rigidez de ese pórtico sobre la sumatoria de todas las rigideces de los pórticos en esa dirección por el cortante de piso en ese nivel. Dejémoslo aquí. Me falta un subíndice. Coloquemos el subíndice J, BPJ. Ya les digo a qué se refiere cada índice. El subíndice I está asociado al pórtico y J está asociado al piso. Entonces I va a ser el eje del pórtico y J va a ser el piso, número de piso. O nivel. Muy bien, entonces esto sería para una planta del piso J. Esa sería la expresión general que vamos a utilizar para calcular el cortante directo en cualquier estructura. Aquí me faltó en el esquema, voy a homogenizar la nomenclatura. Este sería cortante directo, pórtico del eje 1, piso J, cortante directo, pórtico del eje 2, piso J. Para ese ejemplo, si yo voy a calcular el cortante directo del pórtico del eje 1, piso J, sería igual a la rigidez del pórtico del eje 1 en el piso J sobre la sumatoria de todas las rigideces de los pórticos en esa dirección y en ese piso. Entonces tenemos dos pórticos en esa dirección. Sería el pórtico del eje 1 más el pórtico del eje 2 por el cortante de piso en ese nivel. Y el cortante directo del pórtico del eje 2 en el piso J sería rigidez del pórtico del eje 2 en el piso J sobre la sumatoria de las rigideces de todos los pórticos en esa dirección y en ese piso por el cortante de piso en ese piso, en el piso J. Ese cortante de piso, recuerden, ya es un dato en este momento, lo calculamos en la clase anterior con el método de la fuerza horizontal equivalente, o sea, ya sabemos qué cortante le llega a cada piso. Aquí estoy determinando ahora cuánto de ese cortante viaja al pórtico del eje 1 y cuánto de ese cortante viaja al pórtico del eje 2. Ellos son los que deben resistir esa fuerza sísmica. ¿Esa parte está claro? Ok. Bueno, entonces, digamos que si nuestra estructura fuera tan rectangular y tan regular como el esquema que yo estoy mostrando, con esa distribución sería suficiente. Pero normalmente la mayoría de las estructuras, aunque tendremos estructuras así irregulares como las que les estoy mostrando, vamos a ver que la norma, por una condición que nosotros asumimos previamente, ya nos va a decir, no, tu estructura tiene algo de torsión, así sea muy regular, como te la estás imaginando, ella tiene algo de torsión. Así que vamos a ver cómo se calcularía el efecto en un movimiento rotacional. Miremos el segundo movimiento entonces.
Movimiento rotacional, pues hay rotación, entonces hay torsión, o existe torsión. Para este movimiento rotacional vamos a ver que aparece, además del efecto directo, o sea, el efecto directo es el efecto principal, que siempre hay que calcularlo y siempre lo tendrá cualquier estructura, aparece un efecto indirecto. Se generan dos efectos. El directo, que ya lo definimos con esta simbología, y el indirecto. ¿Por qué se clasifica como indirecto este segundo efecto? Porque va a ser un cortante. Ay, ¿cómo era que se clasificaba? Ah, B sub T. Va a ser un cortante que va a estar calculado por la torsión, por la rotación. La rotación viene asociada a un momento. Entonces vamos a calcular un cortante producto de un momento. Por eso se establece de forma indirecta. El primero ya lo vimos, ya vimos cómo se puede calcular el efecto directo si tenemos un diafragma rígido en función de la rigidez. Vamos a ver entonces el segundo efecto. Primero, establezcamos por qué se puede dar esta condición. Entonces, la normal, ¿será que yo copié algo? La condición normal en la que la estructura va a tener una torsión inicial es la siguiente. Digamos que es este mismo sistema, esta misma planta, pero ahora voy a colocar aquí un muro súper rígido o una columna muy rígida en este extremo. Entonces, esa columna tan rígida o ese elemento tan rígido me cambia todo respecto a la condición anterior. Me cambia todo de la siguiente manera. El centro de rigidez no se mueve, porque el centro de rigidez depende del área, de la losa, y es la misma, entonces estaría por aquí por la mitad. El centro de masa, perdón. El centro de masa. Pero el centro de rigidez ahora se va a mover, y se va a mover para el lado donde está ese elemento más rígido. Esto no se lo van a inventar, no me lo voy a inventar, se calcula con lo que vimos en la clase pasada en función de la rigidez de cada pórtico, con la forma que vimos para calcular la localización del centro de rigidez en X y en Y. O sea, simplemente que por lógica, pues es un centro de rigidez donde asumimos concentrada toda la rigidez de la estructura, así que si esta esquina está más rígida, y es más, coloquemos una L, no la coloquemos solamente para un lado, sino va a rigidizarlo en los dos sentidos, así mejor. Con eso, mi centro de rigidez se va a mover para este lado. Centro de rigidez. Entonces aparece el sismo en esta dirección, por ejemplo, el sismo en X. El sismo aparece en esa dirección y ya dijimos, vamos a asumir que el centro de masa y el centro de corte son muy cercanos, entonces voy a hablar de que voy a concentrar la acción del sismo en el centro de masa, en términos del cortante. Recuerden, la fuerza sísmica se concentra en el centro de masa, el cortante se concentra en el centro de corte, pero por ahora voy a tomar que son puntos iguales y ya más adelante van a ver que da lo mismo. La estructura responde en el centro de rigidez con una fuerza del mismo valor en sentido contrario.
Entonces, ¿qué está pasando en este caso? Pues que centro de masa y centro de rigidez no coinciden y por lo tanto, esa es la condición y esa condición me genera que la acción del sismo y la reacción de la estructura no son colineales. Y hay una excentricidad entre las fuerzas. Esa excentricidad la vamos entonces a indicar aquí. Tendría la excentricidad E. ¿Qué me genera esa excentricidad? Pues que aparece un momento torsor, porque ahora hay un brazo. El sentido de ese momento es en sentido antihorario. Quiero saber si para todos es claro que ese momento tiene sentido antihorario por la dirección en la que están los cortantes, por la dirección que estoy indicando de los cortantes. Ese par de fuerzas, una concentrada en el centro de masa y otra en el centro de rigidez, me están haciendo girar la estructura con sentido antihorario. Ese momento va a ser el producto entonces entre una fuerza y una excentricidad. ¿Listo? El momento m sub t se define como momento torsor y va a ser el producto entre una fuerza por la excentricidad. ¿Cuál es la fuerza? Aquí debería indicar en vez y permítame hacer ese ajuste. Voy a indicar esto en términos de fuerza y no de cortante para este segundo caso. Esta sería la fuerza sísmica en el piso I. La estructura responde con una fuerza del mismo valor en sentido contrario en este piso. Me faltó S. F sub SI. F sub SI. Muy bien, entonces el momento torsor es igual a la fuerza sísmica en ese piso por su correspondiente excentricidad, la excentricidad E. Así que este efecto lo vamos a ver normalmente en las estructuras. En este caso estaríamos hablando que existe una excentricidad inicial, una excentricidad natural o inicial. Llamémoslo aquí, excentricidad natural. O sea, la estructura por sus propiedades tiene una excentricidad natural, es lo que estoy indicando. Sin embargo, puede darse el caso anterior en el que decíamos, no, el centro de masa y el centro de rigidez coinciden. Mi estructura es tan regular que esa condición pues se da. Muy bien, la norma dice, acuérdese que usted asumió algo cuando estaba calculando la posición del centro de masa. Entonces, como usted asumió eso, aquí va a tener que hablar de una excentricidad accidental. ¿Por qué se da esta excentricidad accidental? Cuando se calculó la posición
del centro de masa se asumió que la masa estaba uniformemente distribuida. Lo cual no es del todo cierto. Pero para simplificar ese cálculo de esa posición del centro de masa, se está asumiendo con esa condición. Muy bien. Así que, como esa fue nuestra hipótesis para calcular el centro de masa, pues ahora la norma, digamos, nos va a colocar una restricción. Nos habla de considerar esa excentricidad inicial, esa excentricidad accidental. Establece que usted debe considerar un porcentaje de excentricidad accidental en cada dirección. Es igual al 5% de la longitud de su estructura en X o al 5% de la longitud de su estructura en Y. O sea, en las dos direcciones de la estructura usted va a determinar o va a considerar esa excentricidad accidental. Es un porcentaje, entonces si nuestra estructura pues no es rectangular, vamos a tomar el mayor valor. Este sería Lx, este sería Ly. Muy bien. Entonces, por ejemplo, para este caso que habíamos visto anteriormente en el que centro de masa y centro de rigidez coinciden, ahora la norma te dice, no, mire, usted va a asumir en la dirección principal, o sea, donde está el sismo, eso lo voy a aclarar en un rato, va a asumir que el centro de masa se mueve hacia un lado o hacia el otro. El centro de rigidez se mantiene. Entonces aquí voy a decir, mira, el centro de masa no está en esa posición aunque ahí lo calculaste, sino que se mueve una cantidad hacia abajo o una cantidad hacia arriba. Esa cantidad es la excentricidad accidental. Cm2. Y miren que el sismo está en X y la excentricidad que me interesa está en Y. Porque voy a hacer es que se genere un momento, una torsión. ¿Listo? Aquí no me interesa por el sentido en el que estoy colocando el sismo, pues la excentricidad en la otra dirección. Al final yo voy a aclarar todas estas posibilidades que se pueden presentar para estas condiciones. Por ahora simplemente cojo el sismo en X. Entonces, la excentricidad que interesa es la perpendicular a ese sismo. ¿Por qué interesa esa? Porque decíamos donde se concentra el sismo, es decir, en el centro de masa, ahí aplico mi fuerza sísmica y mi estructura responde con una fuerza del mismo valor en sentido contrario en el centro de rigidez. Así que aquí se estaría generando un momento torsor para esa condición. Luego, si usted establece que el sismo se concentra en la parte superior, llamémosla aquí un momento torsor 1, si el sismo se concentra en la posición CM2, pues entonces estaríamos hablando de que se genera otro posible momento torsor en otro instante de tiempo, MT2. Hay posibilidades, existirán varias posibilidades. Lo importante es establecer que aun cuando tu estructura era tan regular, en la que centro de masa y centro de rigidez coinciden, la norma te está diciendo no,
tienes que considerar una excentricidad accidental y con eso se te genera inmediatamente una torsión que debes considerarla, simplemente por haber asumido que el centro de masa, para el cálculo del centro de masa, que la masa estaba uniformemente distribuida. ¿Eso está claro? Para diferenciar las excentricidades, la primera es la natural, o sea, una estructura que por sus condiciones geométricas desde el comienzo tenga diferente posición de centro de masa y centro de rigidez, tiene excentricidad natural, en este caso sería la dirección Y, EY, y la accidental la vamos a identificar como EAY para este caso. Dime. Ah, aquí me faltó eso de colocar que es más o menos. O sea, ¿de qué depende que se corra hacia arriba o hacia abajo? No, o sea, ya está el 5%, simplemente que aquí me faltó decir más o menos el 5% o más o menos el 5%. Es decir, si estaba en esta posición, puede ser que el centro de masa se mueva hacia abajo o puede ser que se mueva hacia arriba, o sea, menos o más. ¿Listo? Te tiene que mover para los dos lados que corresponda. ¿Que ¿Por qué estoy tomando la dirección Y? Pues porque en la natural era evidente que cuando el sismo está en la dirección X, la excentricidad que interesa es la que está en la dirección Y. Entonces, siempre la excentricidad que interesa es la que está perpendicular a la dirección del sismo. Por eso aquí no lo estoy moviendo ni a la izquierda ni a la derecha, porque no estoy utilizando el sismo en la dirección Y. Si yo estableciera que estoy haciendo un cálculo o estoy distribuyendo mis fuerzas para un sismo que está en la dirección Y, sismo en Y, entonces la excentricidad que me interesa aquí sería la dirección X, más o menos la dirección X. Entonces puede ser que mi centro de masa se mueva hacia un lado o se mueva hacia el otro, siempre, siempre perpendicular a la dirección del sismo. ¿Sí? ¿Está claro? Claro, o sea, es que son dos momentos distintos, ya tú tendrás que ver con cuál vas a diseñar. En estas condiciones del sismo no te aparecerá una sola condición, aparecen muchísimas condiciones del sismo y uno tiene que establecer con cuál va a diseñar. ¿Listo? O sea, tú tienes que hacer todo tu cálculo con este primer momento. Miras qué te pasa, lo vamos a ver aquí qué nos pasa. Luego dices, ah, bueno, ¿y qué pasa cuando se genera ese MT2? Entonces vuelves y haces tu cálculo. ¿Qué va a pasar? Que en algunos pórticos las fuerzas van a aumentar y en otros van a disminuir cuando utilizas el primer momento. Y cuando utilizas en el segundo momento, en otros pórticos va a aumentar y en otros va a disminuir, porque es la torsión. Pero hay que hacerlo para los dos casos. ¿Listo? Muy bien, en este caso entonces, para completar el esquema, diríamos, el sismo se concentra en la posición del centro de masa que definamos. Digamos que este es CM1, CM2. Ahí está la acción del sismo y mi estructura responde en el centro de rigidez. El centro de rigidez pues no ha cambiado, su posición no ha cambiado.
Para esta condición se estaría generando un momento en sentido horario y con ese momento habría que diseñar. Si pasamos a evaluar CM2, pues se genera otro momento, igual que el caso anterior, habría que diseñar con ese otro momento. Muy bien, entonces vamos a ver primero cómo vamos a calcular esa torsión de diseño. Y una vez tengamos eso, vamos a pasar a hacer la demostración para ver cómo se distribuyen las fuerzas en el sistema estructural con base en esa torsión de diseño calculada. A ver, esperen, déjenme. De una vez. Hablemos de la torsión de diseño. La forma en que se calcula la torsión de diseño está en el capítulo A3 de la NSR 10. Y en ese capítulo se establece que la torsión es la suma de las torsiones de piso por encima del nivel de estudio. Muy bien, recordemos que el centro de masa es el punto donde se concentra la acción del sismo. En términos de fuerza sísmica. Muy bien. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular la torsión? Vamos a tener hasta este punto, ya ustedes saben, cómo calcular el centro de masa en cada piso, dependiendo de la geometría de la estructura.
Entonces tenemos esa localización. Y también vamos a tener la localización del centro de rigidez. Estableciendo que nos interesa evaluar el sismo en esta dirección, ya vemos a esta la dirección X, pues me interesa la excentricidad perpendicular a esa dirección. Entonces yo por aquí tendría una excentricidad del primer piso y voy a llamarle excentricidad de diseño del primer piso. Ya les digo cuál es la excentricidad de diseño. Esta sería la excentricidad de diseño del segundo piso y la excentricidad de diseño del tercer piso. Excentricidad de diseño va a ser igual a la excentricidad inicial o natural más o menos la excentricidad, permítame, voy a colocarle direcciones, que no quiero que quede así tan simple. E de Y del piso I va a ser igual a la excentricidad inicial en el piso I, en la dirección Y, más o menos la excentricidad accidental en esa misma dirección, en el piso I. Si la queremos evaluar en la dirección X, pues será la excentricidad inicial en la dirección X, piso Y, más o menos excentricidad accidental en la dirección X en ese piso. Esa es la excentricidad de diseño, la suma de la excentricidad inicial más la accidental. Entonces tenemos ese dato, conocemos esa excentricidad de diseño. Ahora me dice, mire, calcule la torsión en cada piso. Y la torsión de diseño es el acumulado de todas las torsiones, desde el último piso hasta el primer piso. Entonces, recordemos, la torsión es el sismo se concentra en el centro de masa, mi estructura responde en el centro de rigidez. Esta sería la fuerza sísmica del tercer piso. Para el segundo piso, el sismo se concentra en el centro de masa. Esta fuerza sísmica ustedes ya la han calculado. La estructura responde en el centro de rigidez. Primer piso, sismo se concentra en el centro de masa. Mi estructura responde en el centro de rigidez. Entonces, si vemos, para este caso, que estoy dando como ejemplo porque no siempre es así, tendría una torsión que es horaria en todos los pisos. O sea, aquí se suma con el mismo sentido. No siempre es así, porque las plantas o la distribución de las plantas de los entrepisos no siempre es igual. Entonces no se aprendan que siempre suma. Pueden haber casos en los que las torsiones en los entrepisos resten, o sea que en un piso vaya en una dirección y en el otro piso va en otra dirección. Eso puede pasar. Hay que evaluarlo como corresponda. Entonces, yo podría calcular la torsión como sigue. Si voy a la torsión del tercer piso, sería igual. Es el último piso, o sea que no hay nada por encima de él. Sería simplemente la fuerza sísmica del tercer piso por la excentricidad de diseño de ese tercer piso. No hay nada por encima de él. Para el segundo piso, sería la torsión de ese piso más lo que viene del piso superior, acumulo. Entonces sería la torsión del piso 2, es decir, la fuerza sísmica del piso 2 por su excentricidad, más la torsión que viene del piso 3. Y para el primer piso sería la torsión total, torsión del piso 1, más torsión del piso 2, más torsión del piso 3.
Es igual que los cortantes de piso, vamos acumulando. Así como el cortante en el primer piso era el máximo, que era el cortante basal, la torsión es igual. En el primer piso tendremos la máxima torsión. ¿Listo? Entonces simplemente acumulamos esas torsiones como corresponda. En este caso, les estoy diciendo, pues está dando lo mismo, en el mismo sentido, pero no siempre ocurre así. De manera general, yo puedo establecer con esta forma en la que les estoy presentando la torsión, entonces que la torsión de diseño en el piso I sería la sumatoria de las fuerzas en cada piso de las fuerzas sísmicas por su correspondiente excentricidad de diseño. Esta sería la expresión general para calcular la torsión de diseño. Si ocurre tiene la condición que todos sus pisos son iguales, es decir, centro de masa es igual al centro de rigidez, tendría entonces que la excentricidad, centro de masa es igual al centro de rigidez, no, posiciones, no, dejémoslo así, mejor, sin esta parte, porque tiende como a confundir. Simplemente todos los pisos son iguales, entonces cuando calculamos la posición del centro de masa y del centro de rigidez, tenemos la misma excentricidad inicial, la excentricidad de diseño también es constante. Tendría entonces que la excentricidad de diseño para el piso 1 es igual a la excentricidad de diseño para el piso 2, igual a la excentricidad de diseño para el piso 3, y establecemos que esa excentricidad es una constante. Si eso se cumple, entonces el momento torsor es igual a la excentricidad de diseño por la sumatoria desde igual a 1 hasta n por las fuerzas sísmicas. Y esta sumatoria que vemos acá no es otra cosa que el cortante de piso. Es una condición que se puede dar para estructuras que son muy regulares. Excentricidad de diseño por cortante de piso.